Por ahora, estamos viendo alguna fuente israelí que está diciendo que espera que los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah se intensifiquen el fin de semana, a partir de hoy, y que el eje de Irán, el eje de la resistencia, va a intentar desviar la atención de Israel de sus ataques a Gaza y buscando respuestas israelíes algo más duras. Así como, bueno, pues desde Israel están hablando de la evacuación de la ciudad de Kiryat Shmona, que esto permitiría ampliar que tenemos la actividad del ejército contra Hezbollah. Por lo tanto, están ya poniendo el foco muy fuerte sobre el Líbano. Esta fuente, por cierto, la fuente es Reuters, la agencia de noticias internacional. Vale, bueno, pues lo que precisamente nos dice esta información, así como esas declaraciones de Irán que os comenté antes del lunes 16, es la escalada que viene en Oriente Medio y cómo esa escalada está vinculada al eje de la resistencia y... Vale, me están diciendo... bueno, es que me están diciendo por el pinganillo que estamos otra vez a 33 subs del objetivo en Twitch y que, bueno, como es el número mágico, pues que si alguien quiere romperlo, nos dan todo el apoyo del mundo. Y bueno, en general, lo digo muchas veces, pero el QR es la mejor opción para todos. Pero si queréis romper con ese 33, lo puedo decir más veces si queréis, sí. Lo tenéis aquí arriba en el medidor de la meta de subs del bloque. Vale, pues voy a continuar con la info. Tenemos los ataques contra Estados Unidos en Oriente Medio y la perspectiva de que desde Israel se pueda escalar la guerra. Líbano es el segundo frente. Sobre el segundo frente ahora mismo tenemos un hilo en el que estamos publicando los ataques que se están dando, sobre todo después de que las últimas en llegar, que fueran las milicias chiíes iraquíes, concretamente un grupo llamado Al-Warthin, es una de las milicias integrantes de ese eje de la resistencia, reclamó la primera responsabilidad por el ataque a la base de Al-Harir, una base de drones, un ataque con drones sobre la base estadounidense en Irak. Y os hablábamos de que había 3 posibles ataques que ya se han ido ampliando, porque ya no son solo 3, en Irak y Siria. Concretamente, os mencionamos el de Ain al-Assad. Si os suena, Ain al-Assad fue una de las bases en Irak donde tuvo lugar la respuesta regional cuando en 2020 se produjo el asesinato de Qasem Soleimani. Y se dio, de hecho, todo el toma y daca de alguna manera en el tablero iraquí, porque tanto Estados Unidos asesinó al líder iraní en Irak, como Irán respondió a Estados Unidos atacando su base de Ain al-Assad en Irak. Así que efectivamente estamos ante una de las primeras bases iraquíes. Después tenemos otra, la de Al-Harir, que es la que os estaba comentando, llevado a cabo por la milicia Al-Warthin. Es la que me habéis preguntado si la vuelvo a contestar, a repetir cómo se llama, ¿vale? Bueno, pues tenemos otra noticia más, que fue el siguiente ataque sobre una base en Siria. Sobre ella hemos recibido varios reportes, porque al principio se habló de un ataque sobre una base de Deir ez-Zor. Creo que eso sí que no ha sido confirmado, pero después llegó otra confirmación de un ataque sobre Al-Tanf. Al-Tanf sí que creo que ha sido confirmada y es una base importante porque aunque la presencia estadounidense en Siria está vinculada con el Kurdistán, lo que es la zona de las Sahanes, ese territorio autónomo del noreste de Siria, y por lo tanto con zona kurda y con algunas zonas árabes, pero bueno, en general no a la zona del gobierno sirio, desde luego, más bien la frontera con Turquía y con Irak, pues Al-Tanf no está ahí. Se encuentra justo al sur, en el desierto, y que también había sido zona con presencia de Estado Islámico, me parece, en su momento. Bueno, en cualquier caso, son las 3 bases que se han ido atacando durante estos días.
Importante, ¿no? Al-Tanf, Ain al-Assad y Al-Arir. Hay tropas estadounidenses, no solamente equipos, eso es importante. Es verdad que desde Siria se les ha dicho insistentemente que se marchen a los estadounidenses, que no quieren presencia estadounidense en su país. Y desde Irak, al principio se decía como, bueno, se criticaba la presencia estadounidense en Irak, pero desde los ataques de 2020 que he comentado, que utilizaron el territorio iraquí para atacar a un rival como era Irán y destruir importantes perfiles dentro de la Guardia Revolucionaria, lo que decía Pablo de las fuerzas al-Quds, ahí encontramos una crítica más fuerte y fue el Parlamento iraquí pidiendo la salida de las tropas estadounidenses. Y después llegó el primer ministro al-Hadimi. Al-Hadimi no había sido un primer ministro como el de ahora, que es al-Sudani, que es mucho más contestatario. Él aún así fue a Washington a pedir esa salida de las tropas estadounidenses. Claro, Donald Trump no había hecho ni caso, ¿no? Había dicho que sí que iban a salir, pero no dio ese calendario como con los talibanes. Joe Biden habló de esa reducción de las tropas que tenían capacidad de combate, ¿no? Que se quedaran en otros términos, pero finalmente, pues eso no ha prosperado, porque sigue siendo de importancia para Estados Unidos mantener efectivos en Oriente Medio, aunque se redujeron en algunos de sus feudos. ¿Y qué más teníamos con respecto a esto? Vale, pues entonces, en el año pasado, sobre todo, se consolidó esa nueva fuerza en Irak. ¿Y por qué voy a explicaros esto? Bueno, porque no se trata solo de que el nuevo gobierno iraquí esté dominado por una facción pro-iraní que no es, digamos, títere, porque ha tenido su perfil propio, por ejemplo, en lo que ha sido la relación de Irán con las milicias kurdas en el Kurdistán iraquí. Irán ha amenazado con invadir el Kurdistán iraquí en varias ocasiones. Bueno, dicen hacer operaciones, ¿no? Como las que hace Turquía en el Kurdistán para acabar con objetivos que para ellos son terroristas y que es verdad que utilizan el territorio iraquí para lanzar ataques sobre Irán. Entonces, pues Irán ha planteado varias veces operaciones militares sobre el Kurdistán iraquí. Ante esto, el gobierno de al-Sudani, de Irak, ha planteado también en algunas ocasiones, bueno, pues que ellos no quieren que haya esa operación. Han intentado que se medie y que sean los kurdos, los kurdos del Kurdistán iraquí, los que puedan recuperar cierta presencia en algunas zonas intermedias como Kirkuk, la ciudad donde hubo esas revueltas hace unos meses. Y después de todo eso, pues hemos visto cómo el movimiento del gobierno de al-Sudani ha dado su apoyo a algunas movilizaciones de iraquíes sobre la guerra entre Israel y Palestina. El movimiento de Maliki, uno de sus socios de gobierno, después de lo complicado que fue llegar a esa coalición, también ha dado su apoyo, así como las propias milicias vinculadas a Kataib Hezbollah, la más grande, ¿no? Que también han dado ese apoyo, celebraron los ataques de la guerra de Sukkot, están movilizándose de alguna manera para apoyar a los palestinos. Además, porque es que no se acaba ahí la cosa, las fuerzas de movilización popular, de las cuales tenemos varios artículos de nuestro compañero Manu que creo que están en abierto para todos. Son una amalgama de grupos milicianos, algunos muy vinculados a Irán, otros simplemente partidarios, pero que no son dependientes porque tomaron autonomía hace tiempo. Sobre todo que cuando Irán buscaba ese pacto con Occidente y estas milicias querían ya participar de la defensa de Palestina y de los árabes frente a Israel y no se les quiso dar de alguna manera la vía libre, empezaron a tomar autonomía de Teherán. Y algunas de estas milicias se han movido hacia la frontera con Líbano en este conflicto para actuar por su cuenta. Así que no sería nada descartable ver cómo algunas milicias iraquíes empiezan a aparecer en Líbano. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, ya sí que no van por su cuenta, ¿no? Ahora Irán ha dado todo el visto bueno el lunes, además se han reunido con varias facciones y no solo con este grupo que os he explicado, ¿no? Que es el que habría atacado la base de Al-Arir, sino que también estamos hablando de otras muchas milicias más pequeñas y más grandes porque las de Irak es un verdadero caleidoscopio de milicias. Es bastante complejo el terreno. ¿Qué pasa? Que a esto hay que sumarle otro más y es Muqtada al-Sadr.
Yo no sé si alguno de vosotros conoce a este hombre, porque no tenéis por qué haber seguido la política iraquí. Nosotros aquí con Manu, con nuestro compañero Manu, que ya habéis escuchado varias veces cómo nos contextualiza Oriente Medio, hemos seguido las elecciones iraquíes y no sobre todo las elecciones, ¿no? El periodo de coaliciones, el postelectoral. Ese es el importante, porque Muqtada al-Sadr, que es más nacionalista iraquí, no quería la presencia extranjera, era muy contestatario con Estados Unidos, pero también con Irán, no quería la presencia iraní, ganó las elecciones. Pero ahí se dio el punto en el que no consiguió hacer coalición. Es un sistema parlamentario, ya sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿no? Y claro, al-Sadr acabó renunciando, acabó su facción abandonando el Parlamento incluso, porque se estaban presentando ataques armados de las facciones proiraníes contra la embajada estadounidense y hubo algunos enfrentamientos con los sadristas. Y bueno, pues este perfil es importante porque al-Sadr es un hombre que, aunque no está tan metido en política ahora, ha hablado sobre la crisis palestina y ha dado luz verde también a que su movimiento apoye a los palestinos. No sé exactamente qué palabras ha usado, porque creo que no las tenemos publicadas todavía, pero al-Sadr ha dado luz verde. Y si tenemos por un lado a los sadristas, por otro lado a las fuerzas de movilización popular, a Maliki, al gobierno de al-Sudani, a Kataib Hezbollah y a todas estas facciones iraquíes, el país está masivamente movilizado a favor de Palestina. Y puede, por lo tanto, causarse que ese segundo frente a través del Líbano no sea solo con Hezbollah, sean muchas cosas. Esto de que se den ataques a las bases estadounidenses es importante, pero no es lo único. Es decir, es importante porque ven que Estados Unidos es el que toma las decisiones, ¿no? Lo que llamaban el decisor, ¿no? El centro de toma de decisiones de la guerra. Creen que es el que está detrás de Israel cuando, bueno, pues es verdad que el apoyo es estratégico, pero Estados Unidos lo que no quiere es una guerra regional porque quieren salir de Oriente Medio para irse hacia China. Ellos, vale, van a dar apoyo a Israel y si Israel hace una invasión que la haga y le vamos a dar apoyo militar, pero que sea algo que no nos cause más problemas de los que queremos solucionar. Entonces, de ahí a que se quiera hacer una guerra regional, pues este tipo de escaladas no vienen bien. A esto hay que sumar que los dos portaaviones que fueron al Mediterráneo Oriental, ya sabéis, el Gerald Ford y el Dwight Eisenhower, se suma la presencia de otros buques que no sean portaaviones, que los portaaviones son un elemento crítico del poderío naval que convierten a Estados Unidos precisamente en la primera potencia naval a nivel mundial. No solo esto, pero otros elementos también lo favorecen, sino que también han llevado, por ejemplo, un destructor. Hay varios buques, ¿no?, en la zona, pero hay un destructor que ha sido protagonista estas últimas horas, porque esta noticia sí que la ha comentado Pablo, es de ayer, pero de ayer, de esta noche, vaya, de ayer por la noche. La última gran noticia que teníamos después de los ataques a las bases de Al-Tanf, de Al-Arir y de Ain al-Assad era como el destructor USS Carney estadounidense en el Mar Rojo derribó varios misiles procedentes de Yemen. Y que además, si nos fijamos en los mapas, desde Yemen, si se sigue la línea recta en algunas de las zonas, por ejemplo, desde el puerto de Al-Judeida, no sé desde dónde lo habrán lanzado, la verdad, hacia Israel, hacia el desierto del Negev, que podría perfectamente ser un ataque contra las instalaciones militares, nucleares. Claro, esto por supuesto es especular, no sabemos hacia dónde iba el ataque, ¿no? Pero Estados Unidos lo que ha hecho ha sido interceptar esos misiles. Y ese destructor habría derribado varios misiles, como digo, que iban hacia el norte y que podrían perfectamente haber llegado al Negev o al Sinaí, por esa zona, al sur de Israel, atravesando el Mar Rojo o Arabia Saudí, que no sería la primera vez, pero desde luego en el Mar Rojo Estados Unidos está posicionado. Es una noticia que hemos tenido hoy. Bueno, es de ayer lo que digo, por la noche, así que es la primera vez que la podemos comentar con vosotros en Twitch, eso sí. ¿Y por qué es importante? Porque estamos hablando de los hutíes. Los hutíes es un grupo muy importante. No estamos hablando de Kataib Hezbollah, que a lo mejor Kataib Hezbollah es incluso más relevante, ¿no? Pero los hutíes controlan el poder en Yemen.
me da igual que no tengan un gran poder, porque creo que controlan, no sé si eran 11 capitales de 21, no me acuerdo de la cifra porque yo he seguido la guerra de Yemen al detalle, pero como el frente se paró hace tiempo, pues no sé exactamente cuántas capitales controlaban, pero controlaban era el grupo que más capitales controlaba. Porque luego estaban los otros dos grupos, que es el gobierno reconocido internacionalmente, que es el apoyado por Arabia Saudí, en el que han entrado los sectores vinculados a Emiratos Árabes, pero que de facto sobre el terreno controlan unas cuantas capitales, los vinculados a Arabia Saudí, y otras cuantas capitales, los vinculados a Emiratos Árabes. Así que aquí, por mucho que vayan de la mano, hay una disputa grande entre, por ejemplo, los sectores emiratíes y los sectores islamistas, no los de Arabia Saudí, ¿no? Con los islamistas, que es otro en el que se apoyaron los de Arabia Saudí hace tiempo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque el sector apoyado en Irán, que son los hutíes, se han aprovechado en parte de esta división y se han convertido en el grupo hegemónico. Pero si fueran todos juntos, pues sí que se podría haber hecho otro tipo de frente, ¿no? Por ejemplo, cuando los hutíes han intentado tomar el sur, la zona de Adén, ha sido mucho más sencillo para los sureños, en colaboración con el gobierno, frenarles. Mientras que cuando se han dado sus ataques hacia el este, zona desértica, zona de Marib y otras ciudades que están asediadas, semi-asediadas como Taif, pues los hutíes han conseguido avances importantes. ¿En qué situación queda ahora mismo? Bueno, pues los hutíes no han conseguido cerrar la guerra de Yemen, por lo tanto no es reconocido como gobierno, pero realmente sí gobiernan en, como digo, la inmensa mayoría de las capitales, incluyendo la gran capital, la capital del país formalmente, que es Sanaa, y con lo cual la oposición de Arabia Saudí y Emiratos Árabes, ahora ya casi más a Emiratos Árabes por el peso que han ganado, tienen que tener su capital paralela en Adén, que no es la capital formal del país. Es el puerto sureño, muy importante, súper importante, pero bueno, voy a parar un momento y ahora volvemos porque tenemos una raid de red. Muchas gracias a los 84 personas que acabáis de llegar. Os resulte muy interesante lo que estamos hablando, de los ataques que se están dando en la región. Bueno, digo que sea interesante, ¿vale? Porque tampoco es una cuestión como para frivolizar. Entonces, se están dando ataques sobre bases estadounidenses en Irak, en Siria y ataques desde Yemen que han sido interceptados por Estados Unidos, así como muchas milicias que he ido explicando y que podemos, por supuesto, volver y que podemos responder preguntas en la frontera del Líbano y que se están acercando hacia Palestina. Además, también quería dar las gracias a Seitana porque nos ha regalado ya 4 o 5 subs o alguna más incluso y que nos 6 en total está en 6. este directo. Pues muchísimas gracias, porque creo que se pone primera en la lista Sí. que a nuestro compañero Village siempre le gusta ser el primero, pero hoy has roto con todo lo esperado y te damos las gracias enormemente porque nos dejas a 17, no, a 27 estamos, si no me equivoco, suscripciones de la meta del bloque. En general, podéis preguntarnos lo que queráis, ¿vale? Los que sois nuevos, sabéis que vamos a ir contestando según podamos, pero en principio, pues quería comentar, por cerrar la cuestión de Yemen, el último de esos grandes ataques, que, que tienen que ver con esas grandes ciudades que controlan en Yemen, ¿no? Que por mucho que no haya paz, porque no hay un acuerdo de paz, sí que se consiguió un acuerdo de alto el fuego con Arabia Saudí. Entonces Arabia Saudí pudo reorganizar sus activos con Emiratos Árabes, sacando al gobierno de Hadi de Yemen, que le estaba dando ya muchos problemas, estaba muy quemado, no conseguía victorias, y cambiándolo por una especie de directorio, que era un consejo presidencial de varios miembros en los cuales ganaban peso los sureños y los socios de Emiratos y de Arabia en detrimento de los islamistas que empezaban a caer y que era la principal demanda de Emiratos Árabes. Bueno, pues con eso, ¿qué ganaban los hutíes? La reapertura del aeropuerto de Sanaa y del puerto de Al-Judeida. Y ya había habido acuerdos anteriormente para que los opositores, bueno, es el gobierno reconocido internacionalmente, se retirase parcialmente de la costa de Al-Judeida y se la entregara a los hutíes. De modo que los hutíes tienen un territorio más o menos homogéneo, que no es como por ejemplo Líbano o como por ejemplo en zonas de Siria, que la homogeneidad a veces choca con la realidad. Sí, estos grupos son chiíes, ¿vale? Porque en Irak y en Siria principalmente, bueno, hay más diferencias, porque hay algunas tribus
suníes, bueno, eso son cosas diferentes, ¿vale? Pero en Yemen, por ejemplo, es importante la zona de los hutíes como marcadamente chií, porque son los grupos del antiguo imamato zaidí. Y era una población chií que había quedado como marginada en el norte, que nunca tenía acceso a los resortes de poder de la antigua República Árabe. Y cuando se fusionaron la República bueno, sabéis que Yemen estaba dividido en Yemen del Norte y Yemen del Sur. Entonces, cuando se fusionaron al acabar la Guerra Fría en torno a lo que era el antiguo norte, ¿no? Un poco lo que pasó con Alemania, pues se absorbe la República Socialista de Yemen del Sur por parte de la República Árabe de Yemen, y aún así con esas los hutíes, bueno, todavía no se llamaban así, ¿no? Pero era el grupo zaidí, no tenían presencia política destacada en la zona. Me parece que el término de hutí lo tengo todo explicado en el artículo de Yemen, ¿vale? Todo lo de los hutíes y cómo es este repaso histórico lo tengo explicado en el artículo, pero ahora mismo no recuerdo en qué año comienza, por la muerte de su líder. Pero era un grupo chií, básicamente. Vamos, creo que no he cometido ningún error, pero si no, pues en el artículo está todo y lo podemos corregir si es así. Eso son muchas cosas. Por ejemplo, nos habéis preguntado lo de los chiíes. En Irak también hay distintas zonas. Hay una zona marcadamente chií, hay una zona marcadamente suní, que es donde fue ese epicentro del Estado Islámico, y también la zona kurda. Entonces, a veces se habla de 3 estados, pero realmente a nivel institucional son como 2 estados, para que veáis cómo funciona. En general, todo esto que os estoy comentando tiene mucho que ver con lo del eje de la resistencia, que son grupos vinculados a Irán y vinculados a estas estructuras de hermandad chií, pero que es diferente a cómo se puede articular por cuestiones geopolíticas. Vale, pues con esto entonces ya hemos planteado que los 3 grupos, bueno, 3 grupos de grupos, porque no es algo tan sencillo. En Irak, sobre todo, hay una amalgama increíble que ya habréis visto de grupos y de perfiles políticos que quieren participar en la guerra de Palestina e Israel, están moviéndose. Y no solo, bueno, los hutíes lo tienen más complicado, entonces pues o encuentran forma de neutralizar las defensas estadounidenses o no van a poder ser muy relevantes. Pero en Siria e Irak sí que se está dando más movimiento. Entonces, en Irak lo que hemos visto además es cómo se están fletando transportes para llevar a muchos de los partidarios de apoyar a Palestina hacia las fronteras con Jordania. Vamos a ver cómo consiguen llegar hasta allá, porque algunos grupos milicianos, como digo, ya estaban hablando de la frontera del Líbano, pero llegar a la frontera de Jordania implica que lo que quieren es básicamente entrar a Cisjordania, porque los únicos puntos de acceso son esos: Cisjordania, que tiene esa gran frontera importante y que Jordania no quiere tampoco ni oír hablar de otra crisis de presión migratoria, la de Líbano, que es donde se están preparando el segundo frente, la de los Altos del Golán, que como explicaba nuestro compañero Pablo del Pozo en el artículo que hemos publicado en la página web, es una fortaleza geográficamente muy dura, es casi inexpugnable, ¿no? Porque al tratarse de unos altos con unos accesos tan complejos, la inferioridad numérica desde la altura ha podido acabar en el pasado con grandes contingentes que llegan desde el este. Entonces, es un acceso complejo y por eso Israel se saltó todo tipo de legalidad una vez más para ocupar los Altos del Golán y que le conviene, evidentemente, porque son estratégicos geográficamente. Cuando lo que propuso Siria prácticamente era desmilitarizar, yo creo que era desmilitarizar hasta la zona occidental, llegando a poner no en riesgo, pero sí dejando inhábil la estrategia israelí para toda la zona del entorno de Haifa, ¿no? Es decir, eso es mucho, es mucha pretensión por parte de Siria, pero bueno, también es verdad que por parte de Israel se ha extralimitado en todos los límites porque, como digo, es territorio reconocido internacionalmente como sirio, salvo por Estados Unidos. Y si quitas lo de Líbano, Cisjordania y Siria, la frontera que te queda es a través de Israel o a través de Egipto, es el desierto del Negev, que decía, y la frontera con Jordania. Así que parece que estos grupos que se están moviendo, yo los he visto muy vinculados, no lo sé, porque yo no he podido hablar con ellos, evidentemente, pero me ha dado la sensación de que era justo después del llamado de Muqtada al-Sadr.
me ha dado la sensación, y que por lo tanto puedan ser nacionalistas iraquíes, no vinculados, yo no diría que está vinculado al eje de la resistencia, me gustaría poder hablar de esto con Manu, un día traemos a Manu cuando pueda, porque si os parece que esto es mucha información, pues él todavía maneja más. Y que nos cuente un poco, que nos cuente si los grupos sadristas tienen algún tipo de vinculación. Yo diría que no, porque como no se llevan nada bien con Irán, se llevan fatal. De hecho, durante las elecciones hubo muchísimas críticas de que la oposición pro-iraní eran títeres iraníes, ¿no? Pero bueno, que nos digan algún tipo de coordinación que pudiera haber entre los sadristas y las PMF, por ejemplo, las Fuerzas de Movilización Popular. Yo hasta el momento no he visto nada. De hecho, les he visto más matándose entre ellos durante estos 2 últimos años de crisis electoral y tal, que coordinándose. Pero como veis, no es solo el eje de la resistencia, es mucha gente. Es mucha gente porque después de lo del hospital, ya digo, las consecuencias se están viendo en el terreno y ya da igual para ellos, como decía el ministro de Exteriores de Jordania, da igual el relato porque la gente allí cree que ha sido Israel y punto. Y como creen que ha sido Israel, se han dado esas movilizaciones masivas en Turquía, en Jordania, en Marruecos, en Túnez, en Líbano, y no todos estos países están vinculados al eje de la resistencia. O sea, plantear que se den estas pedazos de manifestaciones en Marruecos, por ejemplo, o las más grandes que se recuerdan en mucho tiempo, según decía creo que fue los del sindicato de la UGTT, que es el más importante de Túnez, sobre la embajada estadounidense, y además criticando a Estados Unidos directamente porque consideran que su papel como apoyo a Israel es el decisorio. Y además muchos países europeos están pagando también los platos rotos porque claro, dar apoyo a Israel y criticar el papel de Hamas, vale, pero muchos perfiles más radicales consideran que dar apoyo a Israel y en contra de esta ayuda humanitaria o de que se pare la invasión, pues que pone de cómplices a los europeos. No digo yo que Europa esté en contra de la ayuda humanitaria, es decir, Francia va a mandar ayuda, algunos países quieren mandar ayuda, pero cuando votas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra el alto el fuego, o te abstienes o haces este tipo de cuestiones, o al menos no te posicionas como los árabes, ¿no? Señalando a Israel o cayendo en eso de las equidistancias, que sabéis que en cada bando mueve mucho, ¿no? A Estados Unidos, por ejemplo, la equidistancia le parece terrorífica porque estás tolerando a Hamas como actor, pero en los países árabes también les parece igual porque consideran que es un genocidio por parte de Israel, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, ya digo, son viscerales en cada bando, pero van a traer cola en los respectivos países. Y no sé si tenemos alguna preguntita por el chat, porque yo estaba explicando el caso del eje de la resistencia, pero como digo, los países árabes están cada vez más encendidos por la retórica, que al final da igual lo que se investigue, que ellos ya dicen que la culpa es de Israel. Y esto lo ha dicho Jordania, pero es que hemos visto declaraciones, por ejemplo, poco duras de Emiratos Árabes, y ha sido bastante fuerte porque, vale, que lo diga Arabia Saudí, que ha congelado sus conversaciones con Israel, vale, que lo diga Qatar, que está apoyando económicamente a Hamas y que acoge a los líderes de Hamas, pues vale, pero que lo diga Emiratos Árabes, que es un país que ha normalizado sus relaciones con Israel y las ha normalizado en serio, no como Sudán, que lo hizo a cambio de un acuerdo, es fuerte, es fuerte y es importante. Tenemos eso, Emiratos Árabes comprando la retórica de que Israel atacó el hospital y bueno, pidiendo ese alto el fuego. Y con ello, como os comenté el otro día, teníamos en nuestro hilo un repaso de todos los países que lo habían hecho. Y ahí incluíamos, por ejemplo, Bahrein, Arabia Saudí, Irak, por supuesto, Qatar también, por supuesto, Egipto, y esto también es importante, porque cuando se trata de países que no están en el eje de la resistencia, es importante. Marruecos, por ejemplo, también lo dijo, Kuwait lo dijo, Jordania, no sé si señaló directamente, pero decía eso, que todo el mundo lo consideraba probado en los países árabes. Y ojo, Turquía, la dureza que expresó, porque se dieron protestas muy fuertes en Turquía, muy fuertes. Y la retórica antiestadounidense ha crecido.
Y luego, bueno, pues lo de la resolución de Naciones Unidas ya fue la guinda que faltó para los países árabes. Bueno, árabes y musulmanes, porque Turquía no es árabe. ¿Qué más tenemos por aquí? Sobre este tema hablaba de algunos países europeos que sí que buscaban dar apoyo, algunos países en general que han pedido la evacuación de sus nacionales de Líbano, y cómo Israel ha ordenado la evacuación del personal que tenían en sus embajadas en Marruecos y Egipto. Pero es que hoy creo que ha habido más anuncios. No me acuerdo dónde. Lo voy a buscar ahora, a ver si tengo un segundito, porque ha habido más anuncios hoy, que eso sí que lo he visto. Pero bueno, por ahora también sí tenemos la noticia de que las protestas de Túnez fueron tan fuertes que se llegó a vandalizar la sinagoga Al-Hamab, que es verdad que hace ya tiempo que no actúa como sinagoga de culto activo, pero que era un símbolo muy importante para los judíos en Túnez. Y bueno, pues ha sido vandalizada porque se está dando pues esa crítica, ¿no? Como en Europa, el que da apoyo a Israel es cómplice, pues la comunidad judía, pues es la retórica que están tomando, ¿no? Es lo mismo que en Israel se está diciendo, aunque en Israel están siendo bastante más claros, ¿no? De todos los palestinos de Gaza, pues no pasa nada de castigo colectivo porque son los que no han derribado a Hamás o celebran los actos de Hamás o, bueno, todas esas cosas que ya hemos comentado. Entonces se está poniendo el tono tan duro que no sé muy bien por dónde va a acabar. Vale, ya tengo por aquí donde se han llegado los reportes de evacuaciones, que los he encontrado rápido. A ver, os he hablado de Egipto y de Marruecos, ¿vale? El Cairo y Rabat, las embajadas. Pero parece ser que Israel va a evacuar también a su personal en las embajadas de Jordania, de Turquía y de Bahrein. Pero esto yo no estoy seguro. Vale. Lo vamos a dejar como un reporte porque no lo puedo saber, pero que sepáis que esto se está diciendo cada vez de más sitios. Por lo tanto, eso, que no es poco, ¿eh? No es poco. Jordania, Turquía, Bahrein, Egipto y Marruecos. Eso es lo que está llegando. No sé si tenemos algo. Edu, no sé si estás también con nosotros, que quieras comentarnos. Que al final llevo una hora hablando, pero es que... No te he querido cortar porque te veía tan embalado y con tanta información que digo, bueno, Por más... organizar un poco más, o sea, ya la información la he traído, pero por organizarnos un poco más en si alguien quiere preguntar y que pueda leer al Sí. mismo tiempo el chat que la información. Pues vamos a hacer una cosa. Ahora, como ya has terminado un poco el reporte, me imagino, podemos centrarnos más en las preguntas. Así que ahora es un buen momento para que las dejéis en el chat, ¿vale? Que vamos a estar atentos, los voy a estar leyendo y se las paso a Ale. Por ejemplo, nos preguntan por el grado de implicación de Estados Unidos en el conflicto, que esto lo debatimos, no sé si fue ayer, que comentábamos eso de que Estados Unidos tenía el foco puesto en Asia-Pacífico y que esta guerra no le interesaba. O no le interesaba que escalase una guerra regional, pero que no obstante no podían dejar de apoyar a Israel porque es su aliado en Oriente Medio. Entonces, independientemente de lo que Estados Unidos considere más apropiado, consideramos, o considero yo al menos, que no haya una guerra regional o que este conflicto no escale en guerra regional, independientemente de eso, Israel conserva un grado importante de soberanía y de autonomía estratégica, aunque esté asociado con las estrategias más generales que dirige Estados Unidos, y por tanto, por mucho que Estados Unidos pueda tratar de evitar que esto escale en una guerra regional, no tiene todo el poder para ello, o sea, no depende únicamente de él. Entonces, en cualquier caso, si llegase a escalar esto en una guerra regional, bueno, habría que ver qué hace Estados Unidos. Yo creo que en ningún caso va a dejar de apoyar a Israel, porque es el aliado que tiene en esa región, pero no sé si estamos ante la posibilidad de que haya una intervención directa de Estados Unidos. Es decir, con intervención directa nos referimos a esta expresión que hemos dicho tanto, ¿no? Ahora se me olvidó en inglés, pero de botas en el terreno, botas sobre el terreno. Sí, boots on the ground, decía. Boots on the ground de Estados Unidos. Es decir, lo más posible es que no veamos soldados estadounidenses en una guerra regional en Oriente Medio. Lo más posible. Pero bueno, los conflictos cambian, escalan, y así como hoy decimos que Estados Unidos está con su pivot to Asia de dar prioridad a esa estrategia en Asia-Pacífico para presionar a China,
eso puede cambiar, evidentemente. Que por cierto, yo Pues estoy mira, preparando un artículo en ese sentido. Yo creo que prontito vamos a poder tenerlo y sí, además sí, sí. lo conecto con el conflicto actual. El O del sea que Pivot será to Asia, es interesante. verdad. Ese va a ser Sí. interesante. Pues te quería decir una cosa sobre lo de Boots on the Ground. Claro, podemos especular, pero también te digo, Joe Biden ya ha dicho literalmente que no. Le han preguntado sobre la intervención, sobre el apoyo que se le puede dar, sobre si es para disuadir. Ellos han dicho que de Boots on the Ground nada. Claro. Por otro lado, también podría decir alguien, es que ya tienen Boots on the Ground, porque ya hay tropas en Siria y hay tropas en Irak contra los deseos de ambos gobiernos. Entonces, claro, pues, ¿cómo entendemos aquí que si la guerra se hace regional y participa en Siria e Irak, no haya ya presencia estadounidense? La cuestión, por lo tanto, de la intervención pasa por hasta qué punto se van a implicar en la guerra. ¿Van a estar actuando como un escudo más amplio? Porque la cúpula de hierro, la onda de David, tienen ese límite y están funcionando porque es uno de los sistemas antiaéreos más importantes del planeta en el marco de las ciudades israelíes. Y ya se están dando bombardeos en Cisjordania. Pero es verdad que Estados Unidos puede, como está haciendo desde el Mar Rojo, servir como escudo para que los hutíes yemeníes no se metan demasiado. Y por otro lado, con los portaaviones pueden también hacer, que es una de las especulaciones que más fuerza están cogiendo estos días, hacer que desde Líbano no escale la guerra hacia Israel. Es esto que os hemos planteado durante días. ¿Va a atacar Israel Gaza y también Líbano como ataque preventivo para evitar que todas las facciones se metan como respuesta? ¿O va a atacar solo Gaza y las facciones del eje se van a meter como respuesta y es entonces cuando Israel se verá arrastrado hacia la guerra en Líbano? Entonces, hay esas dos opciones con la guerra regional. Otra que plantea Estados Unidos, que es la que le gustaría, pero que, bueno, explícame cómo se consigue eso, es que por la presencia de Estados Unidos en el mar Mediterráneo, cuando Israel lance una invasión sobre Gaza, sin ataques preventivos masivos, que las fuerzas del eje no se metan porque sepan que Estados Unidos va a atacar. Entonces, podemos a lo mejor pensar que la intervención de Estados Unidos solo por defender a Israel de ataques del eje de la resistencia no es una intervención boots on the ground. Pero yo planteo, la línea puede estar en si Estados Unidos empieza a atacar objetivos terrestres, porque eso ya es una intervención armada. No es con soldados en el terreno, pero si tienes bases militares en Siria e Irak y empiezas a atacar objetivos terrestres sirios e iraquíes, o libaneses, o lo que me corresponda, porque probablemente sea en Líbano, eso es una intervención armada. Y ya no es la primera vez porque que se dan ataques contra fuerzas regionales, porque hemos visto, por ejemplo, no solo el ataque contra Irán, que se ha dado en 2020 tan fuerte, tan importante, sino también hace nada se derribó un dron turco. Fue así, ¿no? Que estaba sobrevolando las bases de las AANES estadounidenses en Siria, es decir, del Kurdistán sirio, y se atacó la aeronave turca porque fue ese incidente entre Turquía y Estados Unidos, desde el cual Turquía está enfadadísima con Estados Unidos y ha empezado a hacer unas declaraciones muy duras. Y ya con el tema de Palestina, pues se ha vuelto a consolidar como uno de los apoyos más fuertes discursivamente contra Israel y Estados Unidos. Digo discursivamente porque Turquía tiene una alianza militar con Estados Unidos, que es algo que ya le gustaría a gente como Arabia Saudí. Y ya está. Por cierto, vale, voy a aprovechar pequeño parón ahora. Vamos a seguir, mientras tanto, y dejando preguntas que en cuanto terminemos este pequeño parón, vamos a leerlas y vamos a intentar responderlas, tanto Ale como yo. Ya sabéis que este tema Ale lo pilota bastante más, pero bueno, yo algunas otras cuestiones, como la de Estados Unidos, también puedo aportar algo. Pero hago un par de recordatorios. Primero, gracias a Sheitana por esos bits y también a Fractal Infinity, porque también los bits nos ayudan aquí en Twitch, que como somos, ahora ya no tanto, pero hace un tiempo éramos un poco noobs, un poco novatos aquí en Twitch, no lo terminábamos de saber, pero es cierto que los bits también es una forma de ayudarnos si no os apetece suscribiros o si ya estáis suscritos, Y quería recordaros dos cosas. Un pequeño parón, ¿vale? Nosotros aquí en Descifra siempre estamos intentando, ya sabéis, que el chat aporte, debata y haga preguntas y las leemos, ¿vale? Pero tenemos moderadores, la mayoría nosotros, para que en determinadas situaciones podamos temporalmente o permanentemente bloquear algunos perfiles que dicen comentarios o que son falsos o que difunden fake news o que
son discursos de odio, ¿vale? Pero en general podéis debatir, incluso en términos un poco duros a veces si queréis, siempre y cuando no excedáis una línea lógica que dicta el sentido común. O sea, tampoco es una cuestión muy complicada de entender. Y después, ¿por qué hacemos los recordatorios que hacemos siempre? Bueno, esto es muy importante. Yo sé que a veces parar el directo un minutito, minuto y medio es un poco molesto, pero bueno, es que es importante, es imprescindible porque Descifrando la Guerra es un medio independiente. Y si queremos seguir existiendo y contaros las cosas sin depender de absolutamente ninguno de los bandos implicados en los procesos y en los conflictos, necesitamos tener viabilidad y eso se consigue con vuestros aportes, ¿vale? Así que, si queréis hacer posible Descifrando la Guerra, tanto el trabajo general que hacemos en el equipo, tanto los directos aquí en Twitch, tanto los artículos, el seguimiento en Twitter, en Telegram, todo, lo más importante, son 2 vías, pero la primera, la más importante, es la página web, ¿vale? Ahí abajo a la derecha veis ese QR, que ahora, ahí lo tenéis en gigante, y ese QR cuando lo escaneáis, os lleva directamente al apartado de la página web en el que os ofrecemos contenidos exclusivos, que son fundamentalmente los seminarios que damos cada cierto tiempo. De hecho, ya estamos trabajando en el siguiente. Y además, cuando estáis suscritos ahí en la página web, podéis ver los seminarios anteriores, que hasta ahora hemos hecho ya 2. Así que ahí podéis encontrarlo. También os ofrecemos la newsletter semanal, cuando tenéis la suscripción ahí en la página web. Esto es básicamente que os llega todos los domingos a vuestro correo electrónico un newsletter, un repaso semanal de todas las noticias o de las noticias más importantes de cada región del planeta, ¿vale? Sin el filtro de los algoritmos de Twitter, de Telegram, o Telegram no tiene algoritmos, pero de Twitter o de YouTube o otras plataformas, os llega ahí. Pues, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué es lo más importante de la región Asia-Pacífico? ¡Pum! Lo tenéis. ¿Qué es lo más importante de la región latinoamericana? ¡Pum! Lo tenéis. Lo más importante de Europa, lo tenéis. Lo más importante de Oriente Medio, lo tenéis. ¿Vale? Y además, tercera cosa a la que accedéis con ese QR, con esas suscripciones que encontraréis, otra vez ahí lo tenéis, en el QR son los artículos exclusivos, ¿vale? Que también una forma que tenemos de ofrecer un contenido un poquito más exclusivo a quienes queráis aportar económicamente al proyecto es algunos de los artículos que escribimos, los miembros del equipo y colaboradores, los ponemos ahí para que, sean contenido exclusivo, aunque ya sabéis que mucho contenido lo tenemos en abierto porque, ante todo, queremos conservar nuestra labor fundacional y que podáis todos entender lo que pasa en el mundo, ¿vale? Pero, bueno, pues sostener un proyecto de estas características al mismo tiempo que conservamos la independencia total, que es lo más importante para nosotros, el no depender ni de instituciones, ni de empresas, ni de estados, ni de partidos, pues, claro, la cara B es que necesitamos que vosotros nos apoyéis. Así que nada, lo hacéis posible, con vuestras suscripciones en la página web. Y la segunda forma de apoyarnos es aquí en Twitch. Veis ahí la meta de 1600 y si queréis ayudarnos os podéis suscribir en Twitch directamente, le dais al botoncito de suscribirse, elegís la duración y ahí ya se os renueva con la frecuencia que hayáis elegido. Si ya estáis suscritos y queréis apoyar extraordinariamente, podéis regalar suscripciones a otras personas, como ha hecho Shaitan antes, que se lo agradecemos una vez más muchísimo. Y también podéis donar bits, por cierto, que ahora nos hemos dado cuenta que se puede, así que si donáis bits, pues también nos ayuda un poquito. Y también podéis suscribiros con Prime, como acaba de hacer CBLU87, que es totalmente gratuito, ¿vale? Si eres usuario de Prime, si tienes acceso a esa plataforma, los directos, las suscripciones aquí en Twitch, en el primer canal que elijas, son totalmente gratuitas, ¿vale? Le dais a suscribirse y veréis la pestañita de Prime y es totalmente gratis. Nos ayudáis muchísimo y hacéis posible, pues eso, que Descifrando la Guerra exista y que exista como tiene que existir, que es con total independencia. Dicho esto, a ver las preguntas que habéis estado dejando. Sí, porque sé que a veces puede cansar un poco, ¿no? Tanto spam, como decís en el chat, pero es que precisamente si hacemos 3 horas de contenido gratuito en directo, pues esta es nuestra única manera de que pueda seguir ocurriendo. O sea, yo creo que vale la pena un poquito de publi a cambio de tantas horas de contenido gratuito, que no que sea el contenido todo de pago, que nosotros intentamos que no sea así. Por eso dejar tantos artículos en abierto, ofrecer contenido gratuito, pero con esta otra cuestión, ¿no? Entonces, creo que vale la pena y que creo que es mejor. Sí, también ofrecemos, pues es que al final Twitter, por ejemplo, nuestros hilos son un trabajo, o sea, llevan trabajo, Telegram lleva trabajo, los vídeos de YouTube y evidentemente estar aquí en Twitch. Nosotros queremos que podáis acceder al contenido de la forma gratuita y de hecho, a ver, que si no estáis suscritos, que no pasa nada, o sea, el contenido va a seguir estando y vais a poder seguir accediendo y no pasa nada.
Pero bueno, si queréis comprometeros a apoyar esto y que siga existiendo, pues ya sabes. Esas son las dos vías principales que tenemos, sobre todo la de la página web. Es que si estamos 2 minutos, la gente pincha en el QR. Si lo decimos 10 segundos, no. hay que Claro. hacerlo, hay que hacerlo. Pues mira, yo volviendo un poco al tema del que estábamos hablando. Y ya que Gracias, por estábamos... cierto, a los que estáis ahí siendo comprensivos en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Os iba a decir que muchas veces cuando os traía contenido un poco del libro que habíamos publicado este año, os hablaba del capítulo en el que decíamos Oriente Medio hacia una gran guerra, ¿no? Y un poco como hace ya 5 meses, creo que se cumplen ahora 5 meses justo, publicábamos el libro en el que hablábamos de cómo todo esto podía ocurrir. Bueno, pues hoy os quería comentar otro capítulo distinto porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy del eje de la resistencia. Y es Irán, el creciente chií y la guerra de Yemen, ¿vale? Porque es verdad que de la guerra de Yemen no os voy a dar más la tabarra, salvo que vosotros queráis, porque lo que pasa es que explicamos toda la conformación de este eje de resistencia, que en algún momento había que ponerlo, ¿no? La crisis palestina-israelí, pero elegimos el marco de Yemen para traer un poco el mapa completo. Y es que literalmente tenemos un mapa completo con facciones en las que se apoyaba Irán. Lo voy a enseñar un poquito, porque sé que no se va a ver bien, pero bueno, el que tenga el libro sabrá que hablamos de lo que es el creciente chií. Y nos habéis preguntado antes por los grupos chiíes en la zona, por los grupos vinculados a Irán en la zona y por los grupos que había en cada país. Bueno, esto ha ido cambiando con el tiempo, pero precisamente por eso pues voy a aprovechar y os leo alguna información chula que puede ser muy interesante, no solo por la zona del creciente chií en sí, que va desde Líbano, Siria, Irak, Irán, atravesando el estrecho de Hormuz o el Golfo Pérsico, porque hay unas pequeñas zonas en las zonas de las monarquías y que llega hasta Yemen, pues que tienen presencia chií, y eso es importante. Pero si no solamente nos fijamos en lo que es la zona chií, puedes pasarle el enlace, Edu, si quieres, porque Sí. nos estaban preguntando y así pues no tengo que andar dando publi, que lo que quiero precisamente evitar es más publi, ¿vale? Entonces os voy a dar el contenido, pero en lugar de adelantaros contenido de otro capítulo, os lo adelanto de este otro, que creo que tiene mucho que ver con lo de hoy, y aunque es explicado en el marco de la crisis de Yemen y por lo tanto han cambiado algunos grupos, veis que ya hablamos de Hezbollah como principal grupo de Líbano, hablamos aquí, tenemos la Yihad Islámica Palestina, Hamas en Palestina, que son los dos más importantes en este caso de Gaza, pero ya adelantamos algunos de los grupos iraquíes de los que hemos hablado hoy. Por ejemplo, tenemos Kataib Hezbollah y otro de los cuales hemos hablado menos, pero que es verdad que en el creciente chií creo que hemos tenido alguna publicación donde les hemos mencionado en esta crisis, pero sobre todo en otras, que es el grupo Asaib al-Haq. No sé cómo se pronuncia bien, pero es así como se llama. Y que nuestro compañero Manu también nos ha contado alguna vez algo sobre ellos. Es de todos estos grupos que yo quiero que un día dediquemos bien a hablar de todos los grupos del eje de la resistencia, pero que es uno de los iraquíes que también estarían en posición de apoyar las hostilidades. Después en Siria, creo que ha sido nuestro compañero Pablo que antes nos comentó un grupo afgano que había estado vinculado con el gobierno sirio. Bueno, pues esa es la Liga Fatemiyun, que es una de las ligas de los grupos más importantes que estarían en este grupo armado que apoya a Irán, o apoyaba, estamos hablando del contexto de mediados de la década del 2010 al 2020, pero que por supuesto muchos de ellos continúan, la Liga Fatemiyun sigue por allí, y también teníamos la Liga Al-Sayida Ruqayya. Entonces, estos dos grupos también están en esta lista de grupos armados que apoyan a Irán en nuestro creciente chií en el Oriente Medio pro-iraní, concretamente en Siria. Y ojo, porque esto es interesante y creo que es uno de los valores añadidos del libro, porque no lo comentamos en el día a día porque no son relevantes, pero que existen grupos pro-iraníes en otros países, como por ejemplo en Bahrein, que tenemos las brigadas Al-Ashtar, en Arabia Saudí, el Hezbollah al-Hejaz, y en Azerbaiyán, que tenemos, ¿dónde estás? Movimiento de Resistencia Islámica de Azerbaiyán. Luego, por supuesto, están los hutíes. Es decir, es un mapa muy completo con muchísimos grupos. Lo vuelvo a enseñar por si alguien no lo había visto y pasamos el enlace
por el chat, Edu, porfa, del libro. Lo vuelvo a pasar. Vale, genial. Y así cualquiera que quiera acceder, veis que no solo es la información que os traemos en el día a día por cuando es relevante, porque hay muchos grupos que antes no eran tan relevantes y ahora sí, o viceversa, sino que bueno, que veáis que lo tenemos todo bien contextualizado y el que quiera ampliar siempre va a tener un contenido donde ampliar. Siempre va a tener un contenido donde ampliar, si no es con un seminario, va a ser con artículos más antiguos o con este libro que ya tenéis en el chat el enlace. Si lo veis en YouTube en diferido también lo tenéis en la descripción y si no, pues en nuestro apartado libros en la web, que es muy sencillito. La pugna por el nuevo orden internacional. Y ahora vamos con preguntas, venga, porque yo creo que es muy interesante en general. Mira, preguntan tanto detalle, pero hay que actualidad. Sí, nos preguntan si hay alguna facción suní en el eje de resistencia. Yo no lo conozco tanto, ya digo, estas cosas son más para Manu, pero creo que todos estos grupos son chiíes. Claro, hay zonas chiíes en distintas zonas, en distintos países. Por ejemplo, Azerbaiyán es un país chií, pero eso no significa que sea pro-iraní. O sea, hay que separar lo que es ser chií con ser pro-iraní. Por ejemplo, en Irak, lo que decía antes, que hay una zona muy marcadamente chií, otra suní, pero los grupos armados pueden ser pro-iraníes, sobre todo en esa zona chií, o no serlo. Hay diferencias. Están los sadristas, hay otros muchos grupos en esa zona, porque los sadristas tienen sus feudos, pero por ejemplo tienen Ciudad al-Sadr, ¿no? En Bagdad y todo esto. Entonces, hay que separar lo que es la rama religiosa de lo que es la lealtad geopolítica. Y el grupo de Azerbaiyán, pues sí, seguramente sea chií, pero no necesariamente por ello es pro-iraní, ¿vale? Entonces, no conozco exactamente tanto detalle y lo podemos plantear a los compañeros, pero creo que es importante separarlo. Seguimos. Nos preguntan... A ver. Vuelvo a estar aquí. Ahora se han parado un poquito las preguntas. Un rato había varias. O sea, concretamente este capítulo va del creciente chií, entonces nos centramos en los chiíes, pero vamos, que hay mucho más. A ver, pasad vuestras preguntas ahora. Ahora estamos particularmente atentos a eso. Lo del foco Asia-Pacífico no era más un tema de Trump. Yo creo que los demócratas no se alinean tanto con esa idea. No, sí se alinean. De hecho, lo funda Obama, El Pivot to Asia empieza con Barack Obama. Es en la presidencia Obama, en el primer año, de hecho. Creo que, de hecho, se oficializa en 2010, aunque se proclama... No, se oficializa en el 11, pero se proclama en el 2010, algo así. Trump lo conserva y Biden lo conserva. O sea, no ha habido no se ha ido hacia atrás en esa dinámica. Otra cosa es que los acontecimientos le empujan a ello, pero, a ver, yo creo que la solidez del Pivot to Asia como rector de la política exterior estadounidense, lejos de estar en duda, creo que se refuerza con la idea de que está habiendo una guerra en Ucrania sin que Estados Unidos ponga tropas y puede que haya una guerra regional en el Oriente Medio sin que Estados Unidos ponga tropas. O sea, imaginaos, eso hace 20 años no era imaginable. Porque Estados Unidos, evidentemente, el foco está ahí. Ahora te estás haciendo tantas preguntas, voy a darme más prisa para que esté el artículo muy pronto. Que además curiosamente gana importancia ese tema a día de hoy. Para entender esa idea de que Estados Unidos no quiere la guerra regional. Lo que pasa es que como Donald Trump tiene un discurso tan duro y las formas llaman tanto la atención y él declara una guerra comercial a China porque sí, porque sabe que es su rival estratégico, no basándose en excusas coyunturales, no, es que ha violado unos derechos humanos, entonces nos hemos visto obligados a ir. No, él sabe que su rival es China. Entonces parece que es cosa de los republicanos, pero no es verdad. Los demócratas, primero lo que tú has dicho de Obama, por supuesto, pero es que Joe Biden, igual que en otros sitios, pues sí que puede decir, no, es coyuntural, lo de Ucrania o tal. Nuestra prioridad para Europa siempre ha estado ahí, pero la prioridad no es Europa. No. Joe Biden ha facilitado que las políticas de Trump continúen, pero con otro discurso, con otra forma de buscar acuerdos, y aquí tú puedes contar 1000 ejemplos. Los acuerdos de Australia en la región que están creciendo enormemente, patrocinados parcialmente con Estados Unidos, con la ASEAN, el acuerdo Japón-Filipinas, el acuerdo Corea del Sur-Japón, los acuerdos del Quad con la India. La visita a Taiwán.
las visitas a Vietnam, Es que... todas estas cosas las está haciendo Joe Biden, las está haciendo el equipo de la administración Biden y se está poniendo un foco que si lo hiciera Trump estaríamos hablando de ello. Pero como lo ha hecho Biden, pues el foco no está tan puesto ahí. Y yo creo que los que estáis aquí con nosotros por el tema de Israel, si os interesan estas cosas, o los que ya nos conocíais de antes, que también erais muchos, sabéis que hablamos de estos temas o sabed que hablaremos de estos temas en cuanto la coyuntura nos lo permita, porque es el tema de los próximos años. No, totalmente. No, y además es lo que dices, ¿no? Lo que cambia entre la administración Trump y las dos administraciones demócratas del Pivot to Asia son las formas, es la justificación pública de por qué el foco es Asia. Sí. Ejemplo, la administración Obama insistía mucho en una de las justificaciones más vacías de contenido que se pueden dar, que es no, hay que poner el foco en el Asia-Pacífico porque Estados Unidos es una nación del Pacífico. Es a Pacific Nation que insistían, a Pacific Nation. Es una definición de la nada misma, o sea, es una descripción geográfica, un poco cogida por los pelos, además hay que decirlo, para justificar esa presencia. Pero a eso me refiero, que cuando... Esto lo digo porque cuando nosotros insistamos, o al menos yo voy a insistir mucho en que Estados Unidos no quiere una guerra regional, que se me entienda, esto no es una cuestión en ningún caso ética, de no, Estados Unidos no quiere una guerra regional porque habrá muchos civiles y muchos militares fallecidos. No, o sea, no es así. No es por eso. Es porque no quiere ese foco de tensión. Es porque aunque el menor grado de implicación que Estados Unidos puede tener en una guerra regional en Oriente Medio es que uno de sus grandes aliados en el mundo esté implicado directamente y Estados Unidos tenga que proveer de apoyo logístico. Ese es el grado más pequeño de implicación que puede tener Estados Unidos en el conflicto. Y evidentemente es un grado de implicación importante. Importante. Es un foco. Hay que entender también que en Israel Estados Unidos no podría delegar tanto en la Unión Europea como está delegando en Ucrania. O sea, si hay una guerra regional en Oriente Medio, Estados Unidos va a tener que involucrarse de una forma más directa de lo que se está involucrando en Ucrania. E insisto, no quiere. No quiere porque va en contra de su lineamiento estratégico, que es focalizar en Asia-Pacífico. Aquí ya lo hemos dicho muchas veces, esto sí que puede ser que tengamos alguna discrepancia, pero el objetivo máximo de Estados Unidos en Asia-Pacífico es forzar el colapso del sistema chino. Es forzar el colapso del sistema chino para evitar que el sistema chino, y además yo tengo un artículo de eso en Descifra, el proceso de transformación china que vive desde la era Deng Xiaoping, no salga por una de las dos vías que le perjudican a Estados Unidos, que son la vía de la consolidación de un Estado socialista desarrollado, que trace un nuevo bloque con los países en vías de desarrollo, con lo que se viene a llamar el sur global, que compita con el bloque de Estados Unidos y sus aliados. Eso es una salida que a Estados Unidos no le conviene. Y también está la otra salida que tampoco le conviene, que es que China abandone el modelo socialista, abandone la ruta socialista y se consolide como un gran actor del sistema internacional capitalista, como un gran estado desarrollado, pero que pugne contra Estados Unidos y vuelva al escenario de la pugna interimperialista, que es la que teníamos en la primera mitad del siglo XX. Ninguno de esos dos escenarios le gusta. Ninguno. O sea, cualquiera de esos dos escenarios trastoca por completo la existencia de un mundo unipolar, que es a lo que aspira Estados Unidos, con Estados Unidos como director general. Entonces, la única salida es el colapso de China. Que China abandone ese proceso de transformación interna, que evidentemente es bastante complicado que lo logre Estados Unidos, pero si encima tiene otros focos y no puede centrarse en esa región, pues claro, eso ya se le complica el doble. Os podéis imaginar. Bueno, el debate de China, esto es otra historia, lo de China socialista. Yo me refiero a que es una de las posibles salidas. El proceso de transformación chino, en el que se encuentra ahora mismo el país y el partido, puede salir por muchos lados. Uno de ellos es la de un Estado socialista desarrollado y competitivo. Otras son otras, evidentemente. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, que es otra historia. Era uno de los directos, de hecho, que queríamos hacer antes de que pasase todo esto. Sí, hemos hecho también muchos directos sobre el tema de China. O sea, artículos podéis encontrar todos los del mundo, porque siendo una gran potencia, como sabréis, pues igual que pasa con Estados Unidos y con Rusia, hay artículos para todos los gustos. Hay muchísimo material de China. De hecho, hay una cobertura también. Algún día igual se podría hacer un directo entre Ander y yo sobre la proyección internacional de China, pero eso necesitaría moderador, me parece a mí. Haría falta una figura intermedia. Pero bueno,
A ver, en cualquier caso, seguimos con las preguntas de este tema. Que nos hemos ido, pero bueno, pero tiene que ver. Era para insistir en por qué decimos que no quiere una guerra en Oriente Medio. Pi, 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 pi. A ver, preguntas. ¿Cuáles son las capacidades reales de los hutíes para intervenir en el conflicto? Entrenar tropas, enviar soldados, armas, fondos u otras. ¿Con qué país tiene lazos más fuertes España en Oriente Medio y en el mundo árabe? ¿Más con Turquía que con Israel, por ejemplo? Es que son preguntas muy, muy complicadas, porque, por ejemplo, los hutíes sí que pueden hacer más cosas, ¿no? Pero su principal actividad cuando han querido atacar Arabia Saudí y que lo han hecho ha sido bastante sonado, ha sido atacar con ataques aéreos desde, bueno, con misiles, ¿no? Y con drones también, desde su territorio. Sé que ahora se habían hecho con un caza que había llamado mucho la atención, pero en general los ataques aéreos yo creo que balísticos, bueno, sí, han sido misiles balísticos muchas veces y drones otras veces, sí, la verdad. Creo que es lo que más han hecho con Arabia Saudí. Pararon a cambio de un alto el fuego que garantizase la reapertura de espacios clave como el aeropuerto que os he comentado en la capital, en Sanaa, y el puerto estratégico de Judeida, así como algunos intercambios de prisioneros. Se quería que Arabia Saudí pagase algunos, bueno, Arabia Saudí o bueno, el gobierno apoyado por ellos que pagase los salarios de los funcionarios porque tenían muchos problemas para acceder a la financiación internacional y a los fondos yemeníes. Entonces sus ataques han sido esos. Y yo creo que es lo que van a intentar seguir haciendo porque es lo primero que han hecho ahora. ¿Que pueda haber traslado de personas? Sí, pero no nos olvidemos de que es una guerra en la cual podría reactivarse el frente. Entonces tampoco les conviene desatender su crisis interna. Yo creo que los ataques regionales pueden ir por ahí. Con respecto a España, depende de a quién preguntes, ¿no? Hay muchos actores en España. En general, yo diría que Turquía sí que es un actor clave para España. Por eso muchas veces, cuando Francia era mucho más beligerante o Grecia pedía ese tipo de apoyo, España no podía apoyar del todo y de hecho Grecia le dejó fuera de algunas licitaciones por los vínculos con Turquía. Era como, bueno, ya está. Pero yo diría que dentro de lo que es el Gran Oriente Medio, España ha tenido unas relaciones excelentes con Arabia Saudí y algunos contratos militares importantes y la relación, pues gracias al rey, de hecho, al rey Juan Carlos, fueron estratégicas con Arabia Saudí, yo creo. Claro, ahora los sectores del gobierno con los que yo he podido hablar miran más a Jordania porque es un sistema que les parece mucho más ejemplar. Claro, yo ahí no entro, ¿no? Yo lo que... A mí me sorprendió también cuando yo quería preguntar sobre relaciones con Irán, no por las relaciones de España, que ya sé que no hay acuerdo, ¿no? Pero por saber cómo iba el acuerdo de las negociaciones nucleares y me comentaban cosas de Jordania. Otra cosa que también me ha comentado el gobierno, el actual, que ellos querían mejorar sus relaciones energéticas y comerciales con Qatar y con Omán, porque son puntos con los que se podía evadir el pago a Rusia. Pero en general estos países, yo creo que la relación más importante es con Turquía. Pero claro, tiene que haber algún indicador que nos diga comercialmente cuál, económicamente cuál. Por ejemplo, Israel políticamente siempre ha sido muy importante. Pero bueno, ahora pues evidentemente hay más división. Por ejemplo, yo creo que sectores de la derecha conservadora, tanto en España en general como en Cataluña en particular, han estado muy vinculados a Israel, por ejemplo. Sí, y como son los que han ostentado muchas veces el poder, pues han sido los que más influencia han podido tener. También por los vínculos con la OTAN y con Estados Unidos. Pero yo creo que no, o sea, no hay mucho más que pueda decir ahora. Son muchos actores diferentes y cada uno tiene sus intereses, sí. No, yo de Qatar no digo que el gobierno piense que sea ejemplar. Ninguno. No creo que ningún país sea un ejemplo para el gobierno. Pero que sí que es verdad que había más simpatía por el modelo jordano. Lo de Qatar y esto son por el gas, claro. Eso es todo.
Vale, más Edu, preguntas. vale. Estoy, sí, sí, sí. Estaba recopilando. Con Azerbaiyán también hay buen trato por la OTAN. Nos preguntan. No es una afirmación, es más bien una pregunta. No tengo información al respecto. La OTAN no es que tenga una relación brutal con Azerbaiyán, quiero decir, Azerbaiyán tiene una relación malísima con Francia y parcialmente con Grecia. Entonces la relación es buena con Bruselas a través de la Unión Europea. Pues sí, von der Leyen sí que ha apostado por Azerbaiyán. España, pues supongo que irá en el carro, pero no les he visto unas declaraciones especialmente claras a favor de Azerbaiyán, la verdad. De hecho, la comunidad armenia sigue siendo importante en muchos puntos de Europa Occidental. Pero bueno, sí que son muy importantes las relaciones con Turquía. Eso puede tener relación. Muy importantes, ¿eh? Muy importantes para España. Vale, ¿Tenemos alguna preguntita últimas más? preguntas, si quieres, antes de ir cerrando. Sí, que hoy me voy a hacer las 2 horas ya por la mañana y luego tendremos que traer novedades, como siempre, con tanta noticia. Así que vamos a ir con las últimas, con los últimos 10, 15 minutillos, yo creo. Venga. De momento nada. Bueno, nos preguntan por la entrada de Turquía en la Unión Europea. ¿Por qué no se ha dado todavía? A ver, bueno, esto da para un Claro. directo monográfico. Yo creo que si Andrea está en el chat, estará encantada de tratarlo. Turquía presentó su candidatura a la Unión Europea cuando su programa islamista no estaba tan consolidado y era más la evolución lógica de un laicismo hacia lo que era un Islam moderado que ganara peso en la política turca, pero que fuera un poco como las democracias cristianas en Europa. Pero en Europa, lo primero, y hay que decirlo claro, no quieren a Turquía en la Unión Europea, porque se convertiría en el país más grande de Europa, en la bancada más grande del Parlamento Europeo, si no la segunda. Creo que estaba, no, la primera o la segunda, ya me perdonaréis, porque su crecimiento va a ser muy fuerte. Y si encima hay unanimidad, se acabó. Has convertido la Unión Europea en la OTAN y has conseguido que el poder de veto de Turquía llegue a cada rincón comunitario. Entonces, o creas una Europa de 2 velocidades y una Europa sin unanimidad, como la que se están planteando ahora sí, ¿no? Después de que lo del modelo de Maastricht se haya agotado y de que Visegrado haya sido roto, ahora sí se plantean un romper con la unanimidad de la Unión Europea para poder ampliarse a todos los Balcanes, Ucrania, Moldavia y otros actores. ¿Qué pasa? Que cuando se consolida la agenda islamista, Turquía renuncia a dar pasos a favor de la Unión Europea, los criterios de convergencia comunitarios, y lo que hace es dar pasos en contra, rompiendo con muchas cuestiones del Estado de Derecho que son denunciadas con la Unión Europea, abandonando algunos convenios como el convenio de Estambul, ¿no? Sobre la violencia de género. Todas estas cosas en la Unión Europea sientan muy mal. Pero ahora, con esto de las peticiones que Turquía puede permitirse hacer a discreción en el marco de la OTAN para poder firmar, ratificar la entrada de Suecia, que es la que falta por terminar de cerrar, entre otras muchas cosas ha pedido, pues nosotros también queremos entrar a la Unión Europea. Entonces, cuando se nos dé acceso, pues ya, claro, esto luego no iba en serio, ¿no? Porque la petición principal es la de los cazas, que se le facilite primero que se levante el embargo armamentístico, que se le entreguen a todas las personas que considera terroristas, sobre todo vinculados al Kurdistán y vinculados a los grupos opositores gulenistas, pero empezó a pedir y a pedir y a pedir, y entre ellos dijo lo de la Unión Europea. Claro, yo me creo que si le dan los cazas, no pida lo de la Unión Europea, porque ¿puede ser importante para Turquía estar ahora en la Unión Europea? Pues con su capacidad multivectorial actual, igual sí, porque habría conseguido entrar, hacer lo que le dé la gana y bloquear, pedir y ganar tanta influencia como estando en la OTAN, y nadie le va a exigir cambiar sus relaciones con Rusia y con los países de Oriente Medio,
ni abandonar esa agenda expansionista tan marcada que ha desarrollado en los últimos 8 años, sobre todo. Claro, cuando invade Siria hubo algún grito en Europa. No los gritos que se han dado con otros países, pero sí unos cuantos. Entonces, es como que el trato con Turquía es distinto. ¿Que pueda querer entrar en la Unión Europea? Depende. Si es carta blanca, sí. Si es a cambio de, como se le exige a los otros países, unos criterios, yo no me tomaría nada en serio, pero nada, la campaña de Turquía por entrar en la Unión Europea. No os toméis eso en serio. Hacer caso. Vale, preguntan también. ¿Piensan posible? Ahí se me ha ido. Un ataque preventivo de Israel al Líbano, antes de empezar la intervención terrestre en Gaza. Ataque de Israel a Líbano. Bueno, eso entra entre las posibilidades. Lo que os decíamos de un ataque preventivo, que no sabemos si va a ser atacar solo Gaza o si se va a atacar Gaza y Líbano, por eso se están preparando y tardarán unos días más, y con eso pues anticiparse, ganar tiempo y ganar estrategia y recursos frente al eje de la resistencia. Ya está habiendo ataques en Líbano, o sea, eso ya está. Pero que sean más consolidados como para una operación que desarticule parte de la infraestructura de Hezbollah, o que ataque centros masivamente de Hezbollah, o que ataque a otras facciones, no solo a las palestinas, que están ahí metidas. De hecho, Israel está intentando vincular discursivamente, con lo cual ahí sí que se apuntaría a ataque preventivo, los ataques de las facciones palestinas en el sur de Líbano, campos de refugiados, etcétera. Yihad islámica, yo lo he reconocido, pero jamás también estaría dentro de ese discurso, ¿no?, de facciones palestinas, vincularlo directamente con Hezbollah. Y que por lo tanto esto está tolerado por Hezbollah, auspiciado y acogido por Hezbollah, y que es lícito atacar a Hezbollah. Y tiene sentido, porque por eso cuando Yihad Islámica señaló su autoría, a quien respondía atacando Israel, aparte, era a Hezbollah. Vale, ¿qué pensamos que va a ocurrir con el desplazamiento de civiles al sur de Gaza? Una pregunta un poco amplia. Desplazamiento de civiles al sur de Gaza. Bueno, pues si atendemos a las cifras de Israel, ellos han pedido que se evacúe a 1,1 millones de personas. Claro, luego hubo un ataque sobre uno de los desplazamientos en esas vías que han dado de supuesta seguridad hacia los barrios que no serían atacados. ¿Esto puede significar que quieren una invasión parcial del norte, desarticular las infraestructuras clave, los túneles, los centros de mando de Hamas, etcétera, y dejar el sur de Gaza como lo que podría ser la futura Gaza al estilo de Cisjordania? Puede ser. Y de hecho me encajaría con lo que pide Estados Unidos todo el rato, de que, bueno, no sea una invasión completa, de que no sea una invasión durísima y de que se cumplan algunos criterios humanitarios. Entonces ahí Israel se puede escudar. No, nosotros hemos dejado a los civiles que se ocupen en el sur y les dejaremos esa administración civil, es decir, lo que en Cisjordania llamamos la zona C. A ver si ya me estoy confundiendo otra vez, ¿no? Porque siempre se me van los nombres con las zonas, pero es la zona de Jenin, que yo no sé si era esa exactamente. Creo que sí. Lo que es la zona C de Cisjordania. Vale, lo comentaba porque la otra opción, que es como la zona A, es la que estaba bajo ocupación directa de Israel, y que hace referencia a zona ocupada. Creo que es que ya no me estoy haciendo un lío y me vais a perdonar un momento porque lo quiero comprobar. Área A, pleno control civil de la autoridad palestina. Vale, pues creo que lo he dicho al revés, ¿vale? Así que me perdonáis. Lo que quiero decir, la zona A es la que está controlada por Palestina, ahora sí, y la zona C la que está bajo ocupación militar de Israel. Entonces, si lo que se quiere es evacuar a los civiles de Gaza hacia el sur y dejarles con control civil, eso sería igual que esa zona A de Cisjordania. Y la zona ocupada por Israel en el norte de Gaza podría ser igual que la zona C, ocupación militar. O incluso mixta, ¿no? Administración civil, pero con control militar compartido, como la zona B.
De esto tenemos un artículo de nuestro compañero Nacho que explica todo el tema de las zonas, que eso es, lo tenéis todo escrito y lo podéis leer en cualquier momento, o sea que no hay problema, porque yo me haya liado un momentito, ya lo tenéis aclarado, ¿vale? Entonces, si se evacúan los civiles al sur, puede encajar con ese discurso de Estados Unidos que favorezca que la ocupación se haga en base a criterios de que todavía controlen los civiles parte del poder, de que pueda haber dos estados, de que no sea una masacre completa la que se dé en toda Gaza o un desplazamiento y por lo tanto una limpieza étnica, ¿vale? Es que este tema lo he explicado muchas veces, pero hoy justo pues se me ha cruzado. Y la otra cuestión, bueno, pues es que por mucho que se desplacen, ya es una zona muy densamente poblada y las fronteras internacionales están cerradas. Así que de todos modos parece que Israel podría aceptarlo discursivamente, pero que luego los ataques pueden seguir siendo indiscriminados como hasta ahora.